Al igual que muchos de ustedes, lo que me mueve cada mañana es una pasión profunda por lo que hago y cómo en conjunto con mi equipo nos dedicamos a ver lo que otros prefieren ignorar. Hoy no vengo a hablarles de software ni de la última herramienta costosa que promete milagros. Se trata de hábitos. Porque les puedo decir que la mayoría de las empresas las vulneran no por falta de presupuesto o herramientas. Es una falla de diseño. Es un error de mentalidad. Y tal como dijo Barnaby Jack, un hacker que en el 2010 logró hacer que cajeros automáticos dispensaran efectivo sin control, a veces hay que demostrar una amenaza para forzar una solución. Y eso lo hemos entendido mi equipo y yo porque muchas veces nos ha tocado entender que la única forma de que las empresas inviertan en diseño y cultura es demostrándoles a través de hacking ético que no son ajenas a esta realidad. Mi tiempo en la ciberseguridad me ha mostrado la problemática, pero también la belleza detrás de los hackers. Los hackers no pueden simplemente ver algo roto en el mundo sin intentar explotarlo o cambiarlo. Nos obligan a ver las fallas y a demandar una solución. Y yo me siento de la misma manera. Por eso estoy aquí hoy. Soy Karina Bierkam, gerente de ciberseguridad en Cetris, y lo que van a ver a continuación es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Son estadísticas reales de lo que enfrentan nuestras empresas, extraídas de nuestros propios ejercicios de hacking ético. Y este primer dato nos muestra que lamentablemente el éxito del atacante es la norma y no la excepción. En casi el 82% de los casos hemos logrado al menos una vulnerabilidad crítica que nos ha podido permitir causar impactos graves dentro de las organizaciones. Y se sorprenderían al saber que la gran mayoría de las veces entramos por aplicaciones que despliegan en producción sin ningún tipo de validación de seguridad. De hecho, en el 67% de las aplicaciones que hemos evaluado hemos podido cargar archivos maliciosos. En pocas palabras, le están permitiendo al atacante cargar su propio código de control dentro de sus servidores. Y lamentablemente el riesgo no se detiene en la superficie de la aplicación, se profundiza en la estructura que lo sostiene. Sabemos que la mayoría de aplicaciones hoy se basan en una arquitectura de APIs. Esas APIs son el mecanismo que nos permiten integrarnos a los servicios que consumimos y ofrecemos a diario. El problema es que estamos en una carrera por la funcionalidad y descuidamos la seguridad de esos puntos de intercambio. Y en ese momento, la API deja de ser un conector para convertirse en un canal de fuga. Por eso, este dato nos debe llamar a una reflexión profunda. El 94% de las APIs de hoy en día están entregando los datos confidenciales de sus organizaciones y de sus clientes. Y esto no es una posibilidad teórica, esto es dinero real saliendo de sus cuentas y de las de sus clientes, todo por una API que no fue pensada o diseñada pensando en la seguridad. Y con los siguientes datos también quiero desmitificar la creencia de que el hacker necesita ser un genio para entrar. La realidad es que el hacker ya no necesita saltar el muro. El hacker simplemente va caminando hacia la puerta principal porque ya tiene la llave. El 62% de las organizaciones tienen sus credenciales filtradas en la Deep Web. El 69% todavía mantienen credenciales por defecto. Un admin bastaría. Y con todos estos datos, el verdadero desafío que enfrentan nuestras organizaciones hoy en día es la capacidad de respuesta. Solo el 14% de las empresas han logrado remediar de forma efectiva las vulnerabilidades que reportamos. El resto, el 86%, permanece en un estado de parálisis o de remediación parcial,
conviviendo con el riesgo hasta que el atacante real, el que no avisa, decide actuar. Y es justo esta parálisis en la respuesta la que nos demuestra que seguimos viendo la seguridad como algo aislado. Nosotros en la práctica de nuestros ejercicios ofensivos nos hemos dado cuenta de que los ataques que generan mayor impacto son los que encadenan vulnerabilidades técnicas con fallas en la configuración, fallas en los procesos, en las personas y en la confianza delegada en la cadena de suministro. Por eso hoy traigo 3 frentes críticos o puntos de entrada por los cuales nos están vulnerando. Vamos a hablar de la cadena de suministro, las aplicaciones desarrolladas sin seguridad y el uso de la inteligencia artificial. Empecemos con la cadena de suministro. Hoy en día ninguna organización puede operar sola. Tener un ecosistema de proveedores en la nube, de aplicaciones y de servicios tecnológicos no es una opción, es una necesidad vital para el negocio. Y eso está bien porque la colaboración es la base de la eficiencia. El riesgo surge cuando al delegar la funcionalidad técnica delegamos también y de forma ciega la seguridad de nuestra infraestructura y la privacidad de nuestros clientes. Por eso es tan importante entender que en el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy en día, sus vulnerabilidades ya no son solo suyas, son de todos los que se conectan con usted y viceversa. Y como yo creo profundamente que la mejor forma de aprender es a través de la práctica, hoy les voy a dar una serie de casos que ejemplifican muy bien el impacto de estos puntos de entrada. Imaginen por un momento que su organización contrata una plataforma que fue desarrollada y que es gestionada por el proveedor, una plataforma de soporte o de helpdesk. La plataforma es eficiente e intuitiva, pero esconde una falla de diseño estructural. No valida quién accede a qué módulo. Ahora imaginen que un atacante sin necesidad de usuario o contraseña es capaz de leer y crear tickets dentro de esa plataforma. Bastaría entonces con que el atacante falsifique la identidad de uno de sus consultores de tecnología y solicite acceso a la VPN. El atacante ya no tendría que hackear nada. En cuestión de minutos tendría acceso total y legítimo a su red corporativa. Todo porque la confianza está automatizada. Nadie valida la identidad real detrás de ese ticket y porque el software que compraron para ayudar terminó facilitando el engaño. Y el riesgo no se detiene allí porque ese proveedor revende la misma aplicación a múltiples clientes. Nos podríamos encontrar en un escenario en el que por un descuido del desarrollador, nuestras credenciales de base de datos, nuestros archivos de configuración, estén en los archivos de instalación de otra empresa. En ese momento, su seguridad deja de depender de su equipo y pasa a depender de un tercero que usted no controla. Les pregunto, ¿están realizando requisitos a nivel contractual para todos sus proveedores? Pero más allá del requisito, están haciendo una validación exhaustiva de todos los controles y de la eficacia de los mismos. Sabemos que también muchas de estas problemáticas se deben a la urgencia por salir al mercado. Esa misma urgencia que ha creado una cultura donde el éxito se mide solo si la aplicación funciona. Y la realidad que hemos encontrado no solo en el país, sino en la región, es que los desarrolladores no están conscientes de los riesgos que ellos mismos están inyectando en los aplicativos. Y como yo creo que no hay mejor forma de ilustrar el impacto que puede tener una aplicación vulnerable que a través del fraude, o peor aún, el fraude silencioso. Imaginen que la aplicación que les comenté, que está basada en APIs, por una falla de autorización
Un hacker sin necesidad de credenciales, ni usuario ni contraseña, solo con cambiar el identificador de usuarios en la plataforma es capaz de cargarle compras masivas a las tarjetas de crédito de todos los usuarios dentro de la plataforma. No hay rastro, no hay alertas, la funcionalidad de compra es perfecta, pero permite el fraude a escala. Y ustedes se preguntarán, ok, pero ¿qué podemos hacer para evitar que estos escenarios de riesgo se conviertan en nuestra próxima crisis? Y la realidad es que aún muchos piensan que por tener un Web Application Firewall o el servidor web en una DMZ bien segmentada, están blindados. Y les puedo asegurar que el perímetro es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué pasa si todas estas capas están activas, pero la aplicación es vulnerable a una inyección SQL? El hacker tendría la capacidad de evadir todas las capas de seguridad en las que invirtieron y llegaría directamente al corazón de su red interna donde reside la base de datos. Y si a esto le sumamos una mala configuración de la base de datos, le estarían entregando en bandeja de plata al atacante la capacidad de moverse lateralmente por toda su red. Un error de código potenciado por una mala configuración podría escalar en cuestión de minutos, desde la aplicación web vulnerable hasta el control total de su Active Directory. Con esto queda claro que la seguridad por diseño no es un lujo, ¿cierto? Es una necesidad de supervivencia. Les pregunto, ¿están auditando el código con la misma intensidad con la que están auditando las finanzas? ¿Están validando la seguridad de cada entrega antes de que esa pieza de software toque el entorno de producción? ¿O simplemente estamos cruzando los dedos para que nadie encuentre el error? Por supuesto, no podemos dejar de hablar del elefante en la habitación, la inteligencia artificial. Creo que todos estamos fascinados con su potencial, pero también hay que ser claros. La inteligencia artificial no tiene ética, no tiene responsabilidad y no tiene criterio humano. Estamos delegándole la confianza a los agentes y no estamos preparados para esa dimensión de riesgo que apenas estamos empezando a entender. Hoy, con respecto a la inteligencia artificial, les traigo 3 frentes críticos donde nos pueden estar vulnerando. El primero es que le estamos dando autonomía a los agentes de inteligencia artificial sin un modelo de gobernanza estricto que los limite. Tenemos a desarrolladores utilizando inteligencia artificial para generar código de forma masiva a una velocidad que los equipos de seguridad simplemente no pueden seguir. Pero el tercer punto yo creo que es uno que normalmente pasa desapercibido. La inteligencia artificial en nuestras reuniones, en los meets. ¿Se imaginan que una credencial de correo corporativo se filtre? El hacker únicamente tendría que entrar al correo y revisar los resúmenes que ese agente grabó y resumió para usted. Pero ¿qué pasaría si ese resumen es el de la reunión donde su equipo de tecnología le explicaba a ese usuario cómo configurar y acceder a la VPN? En cuestión de minutos, el atacante tendría acceso a la red. La inteligencia artificial cumplió su función. Fue eficiente, resumió todo perfectamente, pero permitió y fue el facilitador del desastre. Todo porque nadie definió a qué información debía tener acceso. Y todos estos riesgos son comunes a todos los sectores,
Pero nosotros en nuestros ejercicios nos hemos dado cuenta de que cada sector tiene su propio talón de Aquiles. Hoy les voy a hablar de los principales riesgos en 4 sectores. Sector finanzas, sector proveedores de servicio de internet, el sector energía y retail. Empecemos, por supuesto, con el sector financiero. Acá el principal riesgo es la exposición de lógica transaccional. Nos preocupan que múltiples entidades puedan estar expuestas a fraude directo a través de APIs mal protegidas. Pero algo que quiero que se lleve la banca es que en este sector, en el sector financiero, la clave es la persistencia. El atacante más letal en finanzas no es el que entra a robar y se va, es el que permanece de forma silenciosa a observar sus operaciones. Luego tenemos al sector de los proveedores de servicio de internet. Acá el principal riesgo es el secuestro de infraestructura. Nos preocupan los posibles protocolos de administración que pueden estar expuestos. El atacante no busca solamente detener el servicio, él busca utilizar la red del proveedor como un trampolín masivo para atacar a todos sus clientes desde adentro y con una visibilidad total del tráfico. De hecho, a este sector y a todos los que forman parte de la cadena de suministro, me gusta denominarles los del efecto dominó, porque si ellos caen, caemos todos. Como tercer sector tenemos el sector de la energía. Acá enfrentamos una obsolescencia crítica sumada con una falta de segmentación entre la red administrativa y la red industrial. Convergen IT y OT donde lamentablemente muchas veces no tenemos visibilidad. Acá una falla de diseño puede escalar hasta el control físico de su operación. Por eso el riesgo ya no es solo digital, es humano y operativo. De hecho, a los directivos de este sector les pregunto, ¿cuánto le cuesta al país y a su organización unas horas de parálisis operativa? Como cuarto sector tenemos el sector retail. Este sector, como casi todos en realidad, está en una carrera frenética por entregar funcionalidad a su cliente. Funcionalidad, pero descuidamos la seguridad. El problema es que en esa misma carrera y en ese mismo paquete le podemos estar entregando la identidad y la integridad del cliente, sus datos personales. Como pueden ver, el riesgo se adapta a su negocio, pero lo que todos estos sectores tienen en común es que están utilizando mecanismos estáticos para defenderse contra ataques que están siendo dinámicos y automatizados. Y tal como les dije al principio, si el hacker no necesita ser un genio para entrar, nosotros sí necesitamos ser estratégicos para sacarlos. Y allí es donde pasamos de la tragedia a la estrategia, a través de la defensa 360. En CETRIS la hemos definido como una evolución que articula 3 pilares de la ciberseguridad que lamentablemente hoy están fracturados en las organizaciones, que son personas, procesos y tecnología. Si uno falla, el blindaje desaparece. Y como con cualquier estrategia, necesitamos primero definir cuáles son nuestros riesgos reales. Necesitamos establecer un modelo de gobernanza claro y que esté alineado a estándares internacionales como ISO 27001. Pero si hay algo que tienen que tener claro es que el hacker no busca leer tus políticas. El hacker busca vulnerar tus controles y por eso es necesario traducir la política en controles accionables a través de prácticas. Necesitamos, para poder establecer una defensa 360, que la ciberseguridad deje de ser un anexo de TI. La ciberseguridad debe poder tener la autoridad para establecer criterios
y requerimientos. Una práctica con la que podemos empezar es el desarrollo seguro. Necesitamos que nuestros equipos internos y externos sean capaces de incluir la seguridad en el diseño, que sean capaces de hacer modelados de amenazas, análisis de código estático, SAST, DAST, SCA, Software Composition Analysis, de nuestras librerías, pero sobre todo que cuenten con un equipo de pentesters dedicados a probar cada nueva funcionalidad con contexto de negocio. Acá la clave está en entender que una herramienta automatizada no va a encadenar vulnerabilidades y no va a detectar un fraude como el que les mencioné en uno de los primeros casos. Por supuesto, tenemos que también garantizar la continuidad operativa. Debemos preguntarnos si nuestras configuraciones están limitando el impacto de un ataque o están ampliando el radio de explosión sin que nos demos cuenta. Para esto entran dos términos, el hardening y la cadena de suministro. Necesitamos establecer líneas base de configuración segura, realizar hardening, es decir, robustecer la seguridad de todos nuestros activos. Y para esto necesitamos estar alineados a estándares internacionales para garantizar que un fallo en un punto no signifique el compromiso total de la red. Y aquí es donde la infraestructura on-premise, la infraestructura en la nube y la cadena de suministro convergen. Necesitamos tener esquemas claros de responsabilidad compartida. Necesitamos establecer requerimientos y hacer una validación exhaustiva a todos esos proveedores que manejan datos sensibles de nuestras organizaciones y de nuestros clientes. Pero también necesitamos entrenar a nuestros equipos para que cuando un incidente ocurra sean capaces de detectar y responder de forma eficiente. Necesitamos garantizar que su operación sea capaz de resistir y recuperarse sin que el cliente final llegue siquiera a notar que hubo un incidente. Y por supuesto, en cualquier estrategia de defensa moderna tenemos que incluir a la inteligencia artificial agéntica. Estamos entrando en la era de IA versus IA. Necesitamos incluir a la inteligencia artificial para potenciar nuestra capacidad de detección y respuesta autónoma en cuestión de segundos, sin necesidad de intervención humana para todos aquellos procesos que puedan ser automatizados. Pero necesariamente tenemos que establecer un modelo de gobernanza y un enfoque de human in the loop para todos aquellos procesos que pueden afectar al negocio. Porque definitivamente no podemos pelear esta guerra con procesos manuales, pero tampoco podemos entregarle las llaves de nuestras empresas a la máquina. De hecho, este año tuvimos la oportunidad de ir al RSA Conference en San Francisco y este fue el tema central, la urgencia de avanzar pero con cautela, porque aunque un modelo sea capaz de razonar y tomar decisiones en cuestión de segundos, recordemos que la inteligencia artificial no tiene prudencia, no tiene ética y no tiene criterio humano. En nuestro enfoque de Defensa 360, la inteligencia artificial toma las decisiones que se pueden automatizar para frenar y contener el daño, pero siempre bajo un esquema de autorización humana. Porque recuerden que al final del día, cuando ocurre una brecha de seguridad, en el reporte final del incidente va a estar la firma del humano responsable, no la del agente de inteligencia artificial. Para concluir, quiero dejarlos con una reflexión. En la era de la inteligencia artificial, la ciberseguridad ya no es solo una opción técnica, es una disciplina de supervivencia. Mi invitación es a madurar nuestra visión del riesgo. Se trata de abordar la seguridad con la seriedad que exige el negocio, de buscar la asesoría correcta y de construir desde el diseño.
Sé que en Venezuela los desafíos son distintos, que la presión por la continuidad operativa es constante y que los recursos deben optimizarse al máximo. En Cetris no solo vemos lo que otros prefieren ignorar, sino que somos parte de esa realidad. No somos solo consultores, somos ese equipo que entiende y se integra a su operación. Somos ese aliado que articula estrategia, personas, procesos y tecnología para garantizar que su operación permanezca sólida ante cualquier escenario. Muchas gracias.